Buenas noches a todos los que están presentes acá. Para NI de Noticias vamos a tener al coronel Carlos Alberto Zapata en un conversatorio muy importante, doña Lidia, ¿correcto? ¿De qué se trata este conversatorio? Este conversatorio se trata de entrevistar a las personas que más han tenido que ver con Colombia y tienen que ver con Colombia para que hacerlas conocer. Las personas que invitamos son militares, policías, senadores y representantes. Esta noche tenemos el honor de tener con nosotros al coronel Carlos Zapata. Su presentación la va a hacer el modelador David Vaquero. David, tienen la palabra. Teniente Coronel Carlos Alberto Zapata Castaño, oficial en uso del Buen Retiro de la Policía Nacional en el grado de Teniente Coronel, administrador de empresas y administrador policial, especialista en seguridad, diplomado en elementos gerenciales en administración de empresas de la Universidad del Rosario, profesional experto en técnicas para contrarrestar grupos armados ilegales, concurso de inteligencia policial y policía judicial, conocedor en técnicas de resolución de conflictos en las organizaciones, avalado por instructores y docentes de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada, Universidad Cooperativa de Colombia y demás instituciones. Por su conocimiento ha sido ponente en foros nacionales e internacionales en temas de seguridad ciudadana. En ejercicio de su profesión, ha prestado los servicios en diferentes departamentos del país, como también en una de las unidades especiales de la Policía de Colombia, al igual que ha participado en experiencias con otras policías de otros países. Ya en el ámbito particular, ha trabajado con empresas del sector privado, con experiencia de más de 25 años al servicio de la comunidad en diferentes regiones del país y fuera del mismo. En los últimos años ha liderado la Secretaría de Seguridad y Convivencia del municipio de Palmira Valle. Entre sus mayores logros en este cargo se encuentra la reducción de la violencia homicida y delitos contra el patrimonio económico. Ha sido pionero en el desarrollo de sistemas de información para la toma de decisiones orientado a la intervención de focos de inseguridad para la afección de los índices de criminalidad. Ha sido alcalde encargado del municipio de Palmira en 3 ocasiones, convirtiéndose en promotor de la articulación interinstitucional. Por su experiencia y condición de oficial en uso de Buen Retiro, cuenta con estrechas relaciones con el alto mando policial y militar, favoreciendo la gestión. Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Palmira Valle, del 2017 hasta el 10 de enero del 2020. Alto Consejero para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Palmira Valle, desde el 8 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Alcalde encargado de la Alcaldía del Palmira Valle en 3 oportunidades. Gerente de empresa de negocio de transportes crudo y carbón. Teniente coronel de la Policía Nacional de Colombia desde el 1 de enero de 1985 hasta el 3 de marzo del 2010. Coronel, muy buenas noches y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, con base en lo que decía David, mucho gusto. Gracias a doña Nidia por hacerme partícipe de esta invitación. De verdad es un honor estar aquí, poder compartir algunas experiencias, algunas connotaciones de lo que nos viene sucediendo y presentando en nuestro país, lo que tenemos o lo que tiene que ver en materia de seguridad y criminalidad y sobre todo cómo eso está afectando el devenir diario en cada una de nuestras comunidades. Tuve la oportunidad de ser policía por 28 años, me retiré en el 2010. Hago parte de la generación de la policía de quienes hoy en día están al mando de la institución. Ese es el curso mío y los cursos míos, y posteriormente pues me dedicaba a la parte privada y como por una carambola de la vida, después de estar trabajando en Nueva York y ya llevaba casi año y medio trabajando allá, vine por mi familia a Colombia y terminé quedándome trabajando en Palmira en una nueva experiencia de vida que es
la experiencia del servicio a la comunidad desde otra vertiente y el mundo, como el mundo de lo que es la política de servir. Esa experiencia ha sido muy fructífera, muy interesante, la verdad que sí. Por si algunos no conocen, Palmira es un municipio, Colombia tiene 1.122 municipios y Palmira es el puesto número 20 en tamaño de población a nivel país. Es más grande que 16 capitales y no es capital. Este municipio nosotros lo recibimos el 1 de enero del 2016, después de un estudio que sale sobre las ciudades más criminales del mundo, 50 ciudades más criminales del mundo, que sacan una ONG mexicana, ciudades de más de 300.000 habitantes, y entre esas 50 habían 3 de Colombia, en su orden, empezando porque el número 1 es el último puesto para salir y el número 50 es el que ya está saliendo de acuerdo a la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. En ese orden, Palmira ocupaba el puesto 8, el 1 de enero del 2016, Cali el puesto 42 y Pereira el puesto 43. Hicimos un proceso bastante interesante y tuvimos un buen apoyo y una buena voluntad política por parte del mandatario para la época y la gobernadora también que estaba en ese momento, Dilian Francisca y Jairo Ortega, respectivamente, gobernadora y alcalde. Y entregamos el municipio fuera de ese deshonroso puesto y del octavo puesto logramos sacarlo de ese titular que tenía y bueno, eso nos llevó a que a la fecha tengamos la posibilidad de generar consultoría en materia de seguridad enfocados en dos objetivos principales, que se reduzcan los índices de criminalidad y se afecten los focos de inseguridad. A grosso modo, esa es la presentación. A nivel personal, soy casado, tengo 4 hijos, voy a ser abuelo por primera vez en mi vida. Aquí estamos como para que tengamos la posibilidad de hablar sobre seguridad. Entrando en materia, ¿cómo vamos? Decía Nidia, ¿cómo vamos o cómo ve a Colombia? En materia de seguridad, Colombia de verdad va regular. Lo dicen los hechos, lo dicen las estadísticas y lo dice la percepción. En cuanto a las estadísticas, pues de verdad es un tema bien particular. Nosotros venimos, si bien es cierto, algunos delitos se han ido reduciendo a raíz de la pandemia y del paro que se dio mucho acá en Colombia y especialmente aquí en Cali, se han empezado a generar unas manifestaciones de preocupación latente en la comunidad. Mire que en Colombia, a quienes tuvimos la oportunidad de vivir en carne propia en territorio, caso que veo que aquí está mi coronel Homero, que tuvo la oportunidad de participar en eso durante mucho tiempo en territorio y otros tantos que quizás lo vivimos, algunos desde la óptica militar policial y otros que lo tuvieron que vivir como empresarios o ciudadanos del común. Mire que estamos volviendo a la época de aquellos hace 20 años en donde están presentándose nuevamente hostigamientos a estaciones en el norte de Santander, en San Calixto. Vemos cómo se han ido incrementando el tema de los secuestros, las extorsiones, sobre todo unas extorsiones que no están denunciando, pero que se están dando mucho a nivel territorial en comunas de ciudades un poco complicadas y difíciles, en donde a quienes proveen los productos para las tiendas y supermercados les están generando extorsión. O sea, ese tipo de delitos se nos han venido incrementando. El homicidio es uno de los delitos que más nos afecta a nosotros. En ese sentido, sobre el homicidio, vale la pena recordar que en el 2019 tuvimos 12.446 homicidios en Colombia. Eso es demasiado. Eso nomás es que usted vaya a un estadio y mire 12.500, 12.000 o 13.000 personas y usted ve una cantidad de gente. Eso fue lo que nosotros tuvimos en homicidios en Colombia el 2019. En el 2020, 11.576 y en lo que va corrido de vamos sobre los 9.500. Un tema que preocupa cuando quedamos al último trimestre de finalizar el año, que es el más difícil, sobre todo por las fiestas decembrinas que tienen mucha incidencia en ese campo.
Pero con relación al homicidio también es necesario ver el equilibrio de la balanza y vemos cómo las instituciones, como los organismos de seguridad, vienen generando unos esquemas que permitan el esclarecimiento de estos hechos. En ese esclarecimiento que va enfocado en cabeza de la Fiscalía y todos los grupos de policía judicial, vemos como el esclarecimiento del 2019, que eran 29,04, o sea, el esclarecimiento de los hechos de homicidios, superó al 2020 y en lo que va corrido el 2021 va en 27, faltando 3 meses que ¿Y por qué se está dando eso en Colombia? Pues la verdad son muchos factores los que nos están incidiendo en que Colombia se presenten este tipo de circunstancias y situaciones de criminalidad. Uno de ellos es el motor que tenemos en nuestro país, la gasolina con la cual se prende el fuego y se genera tanta violencia, que es el narcotráfico. La verdad, el tema del narcotráfico es un tema bien preocupante. Tenemos más de 200.000 hectáreas cultivadas de coca y tenemos una instrumentalización grandísima. Pasamos de ser un país productor a un país consumidor, en donde eso está generando unas rentas muy fuertes. Voy a ponerles un pequeño ejemplo. Devolviéndonos al tema de Palmira, en enero del 2016, a Palmira le entraba una tonelada de marihuana cada 40 días. Esa tonelada la compraban en Corinto. Corinto es un municipio aledaño a Palmira, pero pertenece al departamento del Cauca, pero queda a 40 minutos. Entonces, 3 cabezas visibles que manejaban el microtráfico en Palmira llamaban al que podía proveerles esa marihuana allá en Corinto y le decían, vean, necesitamos entonces el paquete era la tonelada y la tonelada le decía al proveedor, si te la pongo en Palmira vale 350 millones, si vienes por ella vale 300 millones. Hay mucha conectividad por tierra entre Palmira y Corinto por el tema de tantos cañaduzales y los corredores en esos cañaduzales. Entonces, la tonelada llegaba. ¿Qué hacían los microtraficantes? Estas personas cogían esa tonelada, una tonelada tiene 1 millón de gramos, ¿ok? Y ellos convertían eso en 2 millones de dosis porque no sacaban el porro de un solo gramo, sino que lo sacaban de 0,5 gramos. Entonces sacaban 2 millones de dosis, o sea, de cigarrillos. Esos cigarrillos los vendían a 1.000 pesos. O sea que en 40 días eso les daba una productividad de 2.000 millones de pesos. Esos 2.000 millones de pesos se distribuían en esta forma: 350 precio-costo, 1.650 quedaban. De esos 1.650 millones, 1.000 millones se gastaban en temas de expendedores, empacadores, distribuidores y seguridad de lo que ellos manejan en su estructura, quedándoles una utilidad de 650 millones. De ahí sacaban 200 millones para pagarle a algunos miembros de la Fuerza Pública y Fiscalía y el INPE que les podían colaborar en los procesos de ellos, dándoles 450 millones distribuidos en 3 grupos, en 3 cabezas. O sea, cada 40 días, cada cabeza de estas recibía 150 millones. Estamos hablando de mal contados unos $50.000 más o menos, creo, algo así, $40.000 cada 40 días. Un negocio demasiado rentable para una ciudad como Palmira, que no es capital. Entonces, imaginémonos un Bogotá, un Cali, un Medellín, y cómo este tema del microtráfico ha crecido en una forma exponencial, trayendo consigo absolutamente todas las circunstancias de criminalidad que vienen añadidas a ellos. De hecho, estas cabezas visibles y que se lograron afectar, atacar, capturar, tenían el negocio redondo. Cuando no podían ellos adquirir, que les pagaran con plata, los expendedores que ellos tenían, pues les recibían motos o elementos celulares que lo que hacían estos expendedores era alquilar a jóvenes instrumentalizados para que fueran a robar. Entonces, desde ahí se nos incrementa todos los demás delitos. No solamente es el tema de la instrumentalización de los jóvenes, sino también el tema del hurto,
tanto de celulares a personas, a comercio, a vehículos y a motos. Eso va ligado mucho a ese tema que tenemos del narcotráfico y el microtráfico a una escala muy grande en nuestro país. Esa afectación se ve hoy en día precisamente en este índice de crecimiento de esta criminalidad en cuanto a estos delitos. Fuera de eso, tenemos en Colombia, hoy en día la comunidad está bastante preocupada y tenemos el futuro que se nos avecina, que es el 2022. Imagínense que dentro de las circunstancias y situaciones que la comunidad hoy en día le está pidiendo a quienes aspiran a cargos públicos, especialmente lo que se avecina, lo que tiene que ver con el Congreso, pues la gente está solicitando que por favor le presten mayor atención al tema de seguridad. Y es ahí donde viene nuestra propuesta. Nuestra propuesta de intervención para lograr que en nuestro país se reduzcan los índices de criminalidad y se afecten los focos de inseguridad, porque ahí sí es otro tema. Una cosa son los índices de criminalidad, o sea, es reducir todo lo que tenga que ver con homicidios, hurtos, secuestros, extorsiones, y eso es netamente responsabilidad de la fuerza pública, Ejército, Fuerza Aérea Armada, Policía Nacional, especialmente en seguridad ciudadana, Fiscalía, CTI, que tienen funciones de policía judicial. Ellos son los encargados de reducir los índices de criminalidad y afectar los focos de inseguridad es responsabilidad de las gobernantes, presidente, gobernadores, alcaldes, en donde como focos de inseguridad nosotros debemos de entender los siguientes: donde haga falta la iluminación de una vía, de una carretera, de un parque, para que no se genere esa desconfianza y ese conato de inseguridad, hay que iluminarlo. Donde haga falta colocar cámaras, alarmas, deben de colocarse, y eso es responsabilidad de las entidades gubernamentales, como les decía, alcaldes, gobernadores y demás. Donde haya que cortar el césped. O sea, cuando uno va a Estados Unidos o a Europa, uno se enamora de esa tierra por varios factores. Apenas se baja uno del avión y apenas entra uno en el proceso de la ciudad, se encuentra tranquilo, se encuentra seguro, se encuentra de verdad con mucha tranquilidad. Pero también empieza a ver una ciudad bonita, presentable, con unos céspedes bien bonitos, con unas vías y con unos espacios públicos supremamente presentables, que lo que permiten con eso es darle mayor tranquilidad a la gente. Ese tipo de focos de inseguridad que se puedan dar es responsabilidad, y esos son los dos fines: de reducir los índices de criminalidad y afectar los focos de inseguridad. Pero para eso necesitamos que se cumplan 4 factores fundamentales. 4, no necesitamos absolutamente nada más. El primero, necesitamos voluntad política. De verdad que mucha voluntad política. Y esto nos lleva 20 años atrás, cuando apareció un candidato a la presidencia de la República en esa época, y cual tenía su eslogan, era la seguridad democrática. Recuerdo tanto que para esa época este señor candidato no tenía ninguna aceptación, el 2%. Pero cuando empezó a mostrar los beneficios que le da a un país, que le da a una comunidad de tener seguridad, y cuando nos empezó a mostrar y darnos cuenta que ese era el camino, logramos llevarlo a la presidencia y nos mostró los resultados. Hubo voluntad política, y eso es lo que necesitamos, que haya voluntad política, que nuestras personas o líderes que estén queriendo hacer parte del mundo político en cargos de elección popular, como presidente, gobernadores, alcaldes, o los que vienen ahora para marzo del 2022, que es Congreso, con nuestra comunidad estamos expresándoles y manifestándoles que se hace necesario que haya mayor voluntad. ¿Y por qué haber voluntad política? Porque es que uno no entiende. Yo les quiero poner este ejemplo. Yo, Pepito Pérez, soy reconocido reincidente delincuente. Increíble. En el barrio me conocen que soy jíbaro, que soy expendedor, que instrumentalizo a los niños, que he atracado, que he robado,
que he ido a la cárcel y he salido en poco tiempo, que unas veces me cogen, otras veces me sueltan, y ya tengo un pedigrí de antecedentes. Un día el policía está haciendo una actividad, lo encuentra a este Pepito Pérez, lo requisa y le encuentra un arma. La comunidad ve que la policía lo requisa y se lo lleva. Y efectivamente lo llevan el juez, lo llevan ante el fiscal le imputa cargo, lo ponen ante disposición del juez. Y en nuestro país, en nuestra aplicación de la normatividad en materia penal, hay una línea gris, demasiado gris, que desafortunadamente es un cuello de botella para que muchos jueces no tomen las decisiones que consideramos los que no estamos en ese mundo se deban de tomar y esa persona termina en la cárcel. Pero no, qué sorpresa, esa persona termina o con dos medidas bien particulares, o con casa por cárcel, que eso es un saludo a la bandera, porque eso no se cumple aquí en Colombia. Aquí en Colombia no hay la capacidad logística por parte del IMPEC para pasarle revista a las personas que tienen esa condición. Y estas personas que están dedicadas en tiempo completo a delinquir y ven que no los están controlando, pues no se van a quedar en su casa y salen nuevamente a delinquir. Y son muchísimos casos, pero por montones, que se vuelven a capturar y son reincidentes. Y muchos jueces, son demasiados jueces que toman la medida de que esta persona no es un peligro para la sociedad. Cuando no es que le dan casa por cárcel, lo dejan libre. Y el 72% de estas personas que se están capturando, quedan con cualquiera de esas dos medidas. El otro 28% que le dan cárcel, ahí viene el otro chiste. Van a nuestras cárceles y van a tres cosas fundamentales. La primera, a ampliar sus contactos en materia de criminalidad. Los amplían, pero permanentemente, a salir mejor profesionales en la criminalidad, porque salen ya con contactos a hacer en calle lo que aprenden allá. Y lo que menos se ejerce en el proceso de nuestras cárceles es el factor de resocialización con estas personas. Entonces, cuando no hay eso, cuando no se da eso, pues la verdad, pónganse en el zapato de un militar o de un policía que captura a esta persona 6 veces o 7 veces y 7 veces lo dejan o con casa por cárcel o libre. Y la tercera, si queda en la cárcel, es que debes de quedarte ahí un tiempito, el expediente de él que está arriba lo ponen abajo por aquellas circunstancias de la vida, pasa el tiempo y sale por vencimiento de términos. ¿Sabían ustedes que en Colombia de 100 personas que se capturan en flagrancia o en procesos judiciales, solo condenan a 4, 96 personas? O sea, el 96% de las personas no les es afectable la acción de nuestra justicia. Entonces, ¿por qué pedimos voluntad política? Porque pues necesitamos que nuestros padres de las leyes, nosotros tenemos 3 poderes: el ejecutivo, que es el presidente y ministros y todo lo que el nombre ahí para allá, con nuestros gobernadores y alcaldes. A ese ejecutivo lo elegimos el pueblo. Somos nosotros los que elegimos. Luego viene el legislativo. A ese legislativo, que es el Congreso, Cámara y Senado, lo elegimos nosotros. Póngale pues cuidado cómo es el tema. Los elegimos nosotros. Y luego viene el judicial, que al judicial lo eligen los otros 2, porque es el Congreso y Presidencia quienes eligen las altas cortes. Entonces, si nos vamos a eso, habiendo voluntad política, pues, ¿quiénes son los encargados en hacer una reforma a la justicia que tenemos en nuestro país? Pues el Congreso. Pero si la reforma no se hace, hace poco hicieron una, pero les voy a decir lo que más favorable se dio en esa reforma. Les aumentaron los honorarios y fuera de eso, la burocracia a jueces y magistrados, en más de 3.5 millones de dólares. Esa fue la reforma, pero nuestra tía, nuestra prima, la que vive en el territorio, la que está en la calle, no está sintiendo el rigor de lo que debe ser una justicia. Y esa es nuestra mayor debilidad. Entonces, la voluntad política que nosotros necesitamos para eso tiene que ser
con nuestros gobernantes. ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Pues preste atención. ¿Quién los elige? El constituyente primario. ¿Quién es el constituyente primario? Nosotros, el pueblo. Si nosotros somos el pueblo, tenemos el poder de elección, pues tenemos que elegir a quienes se quieran comprometer en materia de seguridad, porque dejémonos de vainas. La gente es bien particular. Le encanta pedirle a las personas que van para elección popular que les hagan parques, que les hagan vías, que les amplíen colegios, cuando hoy en día ni siquiera pueden ir al parque. Si pasan por la vía, se presentan con cualquier circunstancia de criminalidad. Y en los colegios, en las zonas difíciles, tenemos ya es fronteras invisibles, en donde la pandilla A no permite que pasen al otro lado los que supuestamente vienen de la B. Eso es necesario que haya una voluntad política para atacarlo, porque la seguridad, siempre lo he dicho, es una mesa de 4 pilares. Recordemos la mesa del comedor. Tiene 4 pilares. En un pilar está la comunidad. En otro pilar está gobernadores, alcaldes, presidentes. En otro pilar está la justicia. Y en otro pilar, la fuerza pública, la policía, el ejército y demás. La mayor debilidad que tenemos en materia de seguridad es la justicia, porque ese círculo perverso del delincuente que sale, entra o no sale, porque no entra y no llega, pero sí, llega, sí está en su casa y de su casa sale a delinquir y es el mismo reconocido reincidente delincuente, eso es lo que más nos está afectando. Para lograr que eso cambie necesitamos voluntad política y voluntad política para una reforma exclusivamente a la justicia, pero una reforma que de verdad favorezca al ciudadano a pie. Es tan particular lo que se ha amarrado en materia de justicia que inclusive dicen los grandes estudiosos que ni siquiera la reforma a la justicia del Congreso la puede hacer como se requiere. Para eso se va a necesitar es de hacer una constituyente focalizada exclusivamente a reformar la justicia, porque es que el poder que ejerce nuestra justicia en nuestro país es inmesurable. Ya no solamente están encargándose de imputar y de judicializar a las personas, no, ya también están gobernando con los fallos que sacan en materia judicial. Y eso es delicado, porque se están rompiendo todas y cada una de las potestades de los diferentes poderes o los 3 poderes que tenemos en nuestro país. Entonces, primero, voluntad política. Segundo, necesitamos un trabajo articulado, pero más articulado, más de fondo, más que sea concreto. Dejar a un lado tantas circunstancias, eso ha venido cambiando para bien. Y que se vea una policía con un ejército, con una fuerza aérea. Nosotros tenemos unas fuerzas militares supremamente bien preparadas. Son fuerzas militares que han sido el soporte y la democracia de nuestro país. Y los tenemos preparados especialmente para una guerra exterior, una guerra que a Dios gracias hace muchos años no se ha dado y que esperamos no se dé. Pero que toda esa fuerza de estos hombres, como no tenemos esa guerra exterior, pero sí tenemos una guerra interior y sí tenemos unas circunstancias bien delicadas, el incremento que tenemos ahora, ahora les llaman románticamente es que los GAO, eso no es GAO, eso es guerrilla, eso es FARC o ELN. Yo no sé por qué son tan románticos con ese tema y nos quieren meter a la cabeza el tema de los GAO, no, eso es guerrilla, FARC, ELN o Clan del Golfo o estas personas al margen de la ley. Pero bueno, nos tenemos que, o algunos se tienen que ajustar a ese tema de ese léxico, pero tenemos nuevamente el incremento de guerrilla, tanto en zonas rurales como zona urbana, y la instrumentalización que estas guerrillas están haciendo de jóvenes en las zonas urbanas para convertirlos en el enlace con las diferentes bandas criminales. Nosotros necesitamos que haya un trabajo mucho más articulado por parte de la fuerza pública, que se hable en el mismo lenguaje. Cuando no hablan el mismo lenguaje, ejército, policía y fuerza aérea armada, pero cuando especialmente ejército y policía no se hablan el mismo lenguaje, los que van a ganar son los delincuentes. Nosotros necesitamos del apoyo de nuestro ejército en calle, en territorio. Eso no es militarizar las ciudades, eso es hacer presencia institucional. Militarizar es que saquen tanques, aviones de guerra. No, nuestro ejército, y ese es otro tema que yo no lo comparto absolutamente para nada, el tema de la tal famosa misionalidad. Por la misionalidad del ejército no debe salir a los cascos urbanos, dicen algunos entendidos
militares uniformados, que cuando ya se quitan el uniforme, los militares o los policías, ya hablamos de otra forma. No, la verdad hay que ser claros y prácticos. El ejército tiene un plus, o dos plus muy importantes. La comunidad lo quiere y el bandido le teme. Necesitamos el ejército en territorio, apoyando y articuladamente trabajando con policía. Máxime que el ejército ha creado unos batallones de fuerzas urbanas especiales. Su nombre lo dice, fuerzas urbanas, y tienen un material de armamento precisamente para trabajar en cascos urbanos. Ahí es donde necesitamos que haya ese trabajo articulado, sobre todo en las ciudades donde más tenemos los problemas de criminalidad. Primero, voluntad política. Segundo, trabajo articulado. Tercero, desarrollar o el desarrollo de las capacidades institucionales. Mire, ¿qué es esto? Es definitivamente decirle a la fuerza pública, al CTI, a la Fiscalía y al INPE, qué tiene y qué le hace falta. Tanto a nivel de gobernadores, alcaldes, en ese apoyo que se debe dar, se debe incrementar, primero, el pie de fuerza. Hoy en día con la policía se han generado unos convenios con alcaldes y gobernadores para que estos alcaldes y gobernadores subsidien a jóvenes que quieran aspirar a ser policías, especialmente en el nivel ejecutivo como patrulleros. Entonces, yo, alcalde de Palmira, voy a subsidiar 100 jóvenes. Les voy a pagar el año que duran en la escuela. Hago el convenio con policía y a cambio voy a recibir que esos jóvenes, una vez se gradúen, me los van a mandar para mi ciudad. Y en mi ciudad, ahí ya los voy a tener para incrementar el pie de fuerza. El desarrollo de las capacidades institucionales, en primera instancia, es incrementar el pie de fuerza. Apoyarnos en la tecnología en tres factores fundamentales de tecnología: cámaras, alarmas comunitarias y drones. Mire que nosotros acá en Colombia estamos colocando unas alarmas comunitarias que tienen la capacidad de vincular a 250 personas, pero la alarma tiene otra característica bien interesante, tiene un megáfono. Entonces se instala la alarma con el megáfono. Entonces vinculamos por celular a 250 personas. Pepito Pérez, que vive en el barrio X, llega a su casa, va para su casa y cuando va para su casa ve que hay un fulano o dos fulanos en la esquina, los ve como sospechosos, los ve que están generando como una contradicción o los ve que inclusive están de pronto expendiendo a alguien que lo están instrumentalizando como consumidor, que el consumidor es una persona enferma. Pero eso genera un impacto de inseguridad. Entonces, ¿qué hace Pepito Pérez? Llega a su casa y desde su casa perfectamente le habla al megáfono, allá a quienes se encuentran, le distorsionas la voz automáticamente, sale el sonido hacia quienes están en el sector infringiendo o haciendo la contravención y inmediatamente se activa la alarma con el sistema de monitoreo de cámaras que tenga la Policía Nacional o la alcaldía en cada ciudad. Eso está generando una cultura bastante interesante con el fin de ir recuperando las zonas oscuras, los parques en nuestro territorio. Entonces, cámaras, alarmas y drones. Y en ese tercer paso del desarrollo de las capacidades institucionales es también apoyar logísticamente la fuerza pública. Sobre todo, hemos encontrado que por la vía administrativa y no por el campo judicial, porque el campo judicial volvemos a lo mismo, la demora de la demora. O sea, todo lo que viene en tema de justicia, entre más trabas tenga, entre más demoras tenga, es lo que más satisface a ese pulpo de la justicia. Entonces, si encontramos en nuestro territorio una casa donde están expendiendo bazuco, marihuana y toda esa vaina, y que las hay, ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel administrativo? Es simple. Buscamos esos focos, buscamos al dueño, nos vamos a instrumentos públicos, logramos encontrar al dueño. La mayoría de estas personas han sido evacuadas de ahí por esta delincuencia. Encontramos al dueño y le decimos, mire, esa casa está entrando en un proceso de extinción de dominio. Tarde que temprano, puede que sea tarde, 10 años. Se le van a extinguir y usted pierde todo. Con nosotros, por la vía administrativa, si usted nos da el permiso, usted nos hace el informe, nos solicita, nosotros lo que hacemos, como ya genera ruina, nosotros lo que hacemos es tumbarla.
Eso es una actividad administrativa. Vamos con nuestro bulldozer, vamos con nuestro engranaje logístico de la alcaldía, tumbamos esas casas y afectamos ese foco de inseguridad. Y apoyamos logísticamente a la fuerza pública que puede hacer eso y lo hacemos con nuestros grupos de infraestructura de las diferentes alcaldías. También el pago de recompensas hace parte de este desarrollo de capacidades institucionales para obtener la información pronta y oportuna. Recuerde que la recompensa se paga por dos formas. Una, o por información de ubicación, que le digan a uno, ahí es donde salva el que mató, el que robó, el que hizo tal delito. O la otra, por ser testigo. No, yo soy testigo porque vi que esa persona tal cosa, tal otra. Ahí viene el tema del pago de las recompensas. Esa es la tercera fase de intervención que nos permita a nosotros lograr algo efectivo. Y viene la cuarta, que es la más esencial. Nuestros gobernadores y alcaldes deben desarrollar mucha más atención del tejido social y la atención de los jóvenes en alto riesgo. Eso se llama una comunidad activa y responsable. Debemos de hacer programas que nos permitan atender definitivamente estos jóvenes en alto riesgo. Jóvenes que están vinculados al tema del consumo, jóvenes que han perdido completamente el tema de la familia. Nosotros necesitamos hacer censos que nos permitan en nuestras poblaciones tener claro en nuestro municipio esas personas que tenemos en condición de habitante de calle en calle y muchos de esos consumidores pasajeros que se dan de momentos en diferentes parques. ¿Para qué? Para que tengamos unos centros de acopio en donde podamos atender en toda su integralidad a estas personas y poderlos irlos desarrollando a que sean un nuevo modelo de vida en la vida cotidiana. Para eso también nosotros requerimos indiscutiblemente que nos apoyemos con profesionales de la Procuraduría, de la Personería, de la Defensoría, del SENA y que los vayamos capacitando con el fin de poder con ellos tener más adelante el desarrollo de proyectos productivos con un capital semilla que les demos para que ellos, muchos de estos jóvenes que no han terminado sus estudios, desde la Secretaría de Educación nosotros les hagamos los espacios abiertos, los espacios para que ellos terminen sus estudios de bachiller, primaria, bachillerato, y por medio de nuestras oficinas de emprendimiento, por Dios, demos las oportunidades para que puedan hacer parte, una vez siendo tratados con nuestros sistemas de salud y siendo tratados con nuestros esquemas de secretarías de gobierno, les demos la oportunidad para que ellos puedan laboralmente hacer parte de empresas. Voy a poner un ejemplo. En Palmira nos sucedió eso. Hicimos todo este proceso y cuando ya los teníamos popochos y listos para vincularlo laboralmente, por medio de la oficina de emprendimiento, a Palmira nos llegó una empresa que se llama LG, la que expende o entrega televisores, radios, computadores. Esa empresa necesitaba en Palmira que 100 personas de mano de obra, pero nos dijeron que no iban a contratar gente de Palmira porque Palmira era muy criminal, que iban a contratar de Cali. La verdad lo que tuvimos fue que ir a mostrarles a ellos el proceso que venía haciendo con estos jóvenes y logramos vincular en esa empresa varios de nuestros jóvenes, dándoles una nueva oportunidad, porque tenemos que darles muchas oportunidades a ellos. Esas oportunidades que nos permitan que estos jóvenes los saquemos de ese lastre del consumo o del expendio que tanto daño le hace. Amparado en eso, con esos 4 factores nos permiten a nosotros que podamos, hombre, por amor de Dios, tener mayor compromiso por nuestras ciudades, por nuestro país. La verdad que nuestro país requiere un cambio muy amplio en materia de seguridad. Ya para terminar, si nosotros colocamos y le decimos a la comunidad, si usted coloca en el centro de sus necesidades la seguridad, en 4 aspectos la seguridad le va a favorecer. En el primero, le va a traer convivencia y tranquilidad, que eso es supremamente importante. En el segundo, usted va a tener la posibilidad de que haya mayor inversión por parte público-privada en nuestro país para que haya más gente laboralmente trabajando y eso quite de las calles al desempleado que quiera bajo cualquier medio buscarse el pan de cada día. El tercero, va a potencializar, perdón, va a dinamizar y cambiar y dinamizar la justicia porque necesitamos reformarla.
La verdad, Colombia tiene una circunstancia de aplicación de justicia muy, pero demasiado, sobrepasa, inclusive lo tomamos de Estados Unidos, el sistema penal acusatorio, con una cultura completamente diferente. Como decía un abogado, se hizo un nuevo sistema penal acusatorio pensando en Dinamarca, cuando se nos olvidó que era en Cundinamarca. Y el cuarto, vamos a poder potencializar el desarrollo propio de la educación, la salud, la recreación, el deporte, la infraestructura. Ahí sí podemos hacer todos los ladrillos que le encanta hacer a nuestros políticos, porque los políticos se miden es de acuerdo al ladrillo que hagan en cada momento que están en el poder. El que más ladrillo haga, el que más paredes, parques, vías, infraestructura, y lo califican como el mejor, así la ciudad esté podrida en criminalidad, la comunidad en Suchi califica a ese gobernante porque hizo tal vía, porque hizo tal puente, porque hizo tal polideportivo, porque trajo tal parque, cuando no los podemos disfrutar de tanta criminalidad. Con eso nosotros consideramos que se hace necesario que hoy en día tengamos un factor muy diferente al tema de la petición que le hacemos a estos líderes que quieren ejercer estos cargos públicos o de elección popular. Necesitamos mayor seguridad para nuestro país y estamos muy prestos en ese campo a siempre asesorar a estas personas para poder llevar a nuestra Colombia en el derrotero que se requiere. La verdad, es triste decirlo, acabo de leer un informe del Índice Global del Crimen Organizado del 2021, en donde califican a Colombia como el segundo país más afectado por la criminalidad después del Congo. Luego sigue Myanmar y luego de cuarto está México. El segundo, por Dios, eso es preocupante. En América Latina somos el primero. ¿Por qué? Porque califican dos variables, el mercado criminal y los actores criminales. Y el mercado criminal, al principio les decía, trata de personas, la afectación del medio ambiente con la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de armas. A grosso modo, lo que nosotros estamos exponiendo en territorio con nuestra comunidad es que debemos de prestarle más atención a la seguridad y que debemos exigirle mayor voluntad política a quienes quieren ejercer cargos de elección popular, empezando por los que llegan ahora en marzo para el 2022. De hecho, alguien decía, prestemos la atención al 2022 y sí que le debemos de prestar atención al 2022, sí que debemos de saber a quién vamos a elegir y sí que debemos de tener en cuenta quién se va a comprometer por traerle a nuestro país que es tan maravilloso, tan extremadamente estupendo, que nos enamoramos de este Colombia, mayor seguridad que tanto está requiriendo nuestra comunidad. Estoy atento a cualquier consulta o pregunta que haya, por favor. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Dios y patria, Zapata. Buenas noches, mi coronel. Lo que ha explicado el señor coronel Zapata es una radiografía exacta de lo que está sucediendo en el país y lo que se necesita. La voluntad política. Cuando hubo voluntad política, con la política de seguridad democrática se arregló el país y se evitó que el Partido Comunista con sus guerrillas narcoterroristas se tomaran el poder. Pero es supremamente difícil en este momento cuando hay muchos que están en puestos claves y no tienen la voluntad política por un lado, están comprometidos por otro y en algunos casos son del otro lado, de la otra orilla del río. Eso es bastante complicado. Ahora Colombia tiene que entender la dinámica de lo que es la combinación de formas de lucha, porque hay una serie de actividades que se están realizando, atacando nuestras instituciones especialmente. Ya acabaron con el DAS, ahora quieren coger la policía y después siguen las fuerzas militares. Unas fuerzas militares y de policía sin fuero, sin justicia penal militar, donde lo que hay está por fuera de la línea de mando, eso es único en el mundo. Unas fuerzas de seguridad que les corresponde el 20% del esfuerzo para mantener el orden, porque el otro 80% es una acción integral del Estado. Pero lo que el señor coronel Zapata decía con Pepito Pérez, tiene 16 o 18 entradas a la cárcel, pero nunca es peligroso para la sociedad. Miren, aquí acaba de asesinar al teniente Juan Pablo Vallejo, lo soltaron. En cambio, un abogado que estaba dentro de su casa y se metieron a robar y se defendió
con un arma que tenía que era de su papá, que está en la sucesión, lo quieren meter en la cárcel. Cuando la justicia no funciona, o cuando la justicia está puesta al servicio de la política, pero de la política de esas que quieren acabar con el país, la situación es bastante complicada. ¿Qué hace un policía que tiene a Pepito Pérez 17 veces? Y Pepito Pérez lo que va a hacer es acusar al policía o matar al policía. Por eso hace un tiempo tuvimos una desbandada cuando de la cuestión de los 20 años, de los 20 años, porque la gente no va a querer exponerse. Ahora el pueblo colombiano tiene que entender que no le puede exigir al policía, exigir al militar, pero dejarlo que se defienda solo, cuando está defendiendo a una sociedad que muchas veces es indiferente. Y desafortunadamente, es muy cierto, hay un peligro grande para el 2022, pero la gente tiene que ver a quién va a elegir para que lo represente. Y desafortunadamente el que no vota elige, reforzado por el que vende el voto y después ya quejarse. El problema del país es que el país tiene que despertarse, tiene que respaldar a sus instituciones, tiene que darle las condiciones decentes de vida a sus policías, a sus militares y el respaldo jurídico para que puedan pelear, porque si no es supremamente complicado. Y tienen que hacerse definitivamente una reforma muy grande a la justicia y a la parte política y adelgazar el Estado, porque hay muchas veces, y eso lo conoce uno andando por el territorio, como dice el coronel Zapata, que los políticos a veces se agarran, generan los problemas, y después de que tiene que ir a atender los problemas de ese policía o el militar, deja que le dan botella. Entonces eso es algo importante, que el pueblo colombiano tiene que despertar, tiene que defender sus instituciones. No podemos permitir que unos sinvergüenzas, que gracias al pacto traicionero de la Habana, imagínense que supuestamente no van a intervenir con la fuerza militar en la policía, y son los que están haciendo las leyes, y los que quieren reformar la policía, y los que quieren reformar el Ministerio de Defensa. ¿A dónde estamos? Entonces, eso es un problema grave que tenemos que despertarnos los colombianos. Y sobre todo, hay algo que tenemos muy importante, muy básico para la seguridad, nuestra policía, que es la que está en la calle. Hay que defenderla. Tenemos que defender nuestra policía. Tenemos que modernizarla así, pero darle todas las facilidades para que tengan una vida decente, para que tengan una posibilidad de defensa. Porque si no, ¿qué le vamos a exigir al policía si el policía mira mal al delincuente y lo meten en la cárcel? Ya no se despierte, tengan una madurez política y no solo lleve a los puestos de poder a quienes sean los mejores, sino también que les exijan que cumplan con lo que para las cosas para las cuales fueron elegidos. Gracias, Zapata, Dios y patria. ¿Verdad, mi coronel, lo que usted dice, y lo quiero reforzar con algo más patético aún? Aquí en Colombia, la semana pasada en Bogotá, el marido cogió a la mujer porque no le lavó unos platos y le echó ácido. Le afectó el 65% del cuerpo. Esta pobre mujer está debatiéndose en su vida en un lecho, en una cama de una UCI, en un hospital, creo que el Hospital Simón Bolívar en Bogotá, en Kennedy. Y este tipo lo capturaron en flagrancia, lo pusieron a disposición del juez y el juez no lo consideró un peligro para la sociedad y lo dejó con medida de casa por cárcel, donde posiblemente iba a quedarse en la misma casa donde la señora iba a irse a recuperar. Pero la definición del juez es que, como el abogado del ejecutor le decía que iba a quedarse en otra casa, que él no representaba peligro para la sociedad, y el juez lo dejó libre. Mire, es que dejémonos de vainas. El tema es justicia. Para unos jueces sí y para otros no. O el mismo caso, un juez lo interpreta de una forma y el otro de otra. Eso se tiene que cambiar. Eso no es posible seguirlo viviendo. Nosotros tenemos unas cortes, ¿ustedes sabían cuántos magistrados tenemos? Por Dios, pasamos de 100. En Estados Unidos solamente hay 9. Él decía que lo único importante en el país era la seguridad. Yo difiero
yo le agrego dos ingredientes más. Yo creo que la seguridad es una consecuencia en este momento del mensaje tan poderoso que los políticos le están mandando a la sociedad. Cuando todos los días en la radio sale, robaron, 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 robaron. Entonces, y de aquí no pasó nada. ¿A qué me refiero con eso? Que la impunidad en Colombia es absoluta, con el caso que, en todos los aspectos, o sea, en el aspecto de seguridad, en el aspecto de corrupción, la impunidad es absoluta. El mensaje es que todo el mundo puede hacer lo que quiera y en Colombia no pasa nada. Sea bandido, que aquí no pasa nada. Y el otro es la generación de oportunidades para todo el mundo. Yo creo que si Colombia fuera un país como en los Estados Unidos, donde generamos oportunidades para todo el mundo, pues la seguridad se vuelve buena, porque la gente no tiene la necesidad, ni el hambre, ni ir a rogarle a un político para que le dé un puesto, ni nada de esas cosas. O sea, la cosa va cambiando con el aspecto que usted nombra, y yo le agrego el tema de la impunidad y la generación de oportunidades. Y agregarle otro, el tema de la corrupción. Es asombrable, ¿Me olvidó? Sí, asombrable, por Dios. sí, Sí, señor. tienes toda la razón, la impunidad, generar oportunidades. De hecho, eso fue lo que nos dejó el paro. No lo Y, puedo creer que se le olvidó. Es que y el paro, me está dando palo doña Nidia, doña Elba, porque yo siempre, mi coronel, hablo del tema de la corrupción, porque yo creo que ese es el foco. O sea, es que todos los problemas parten de ahí, porque es que el mensaje que se le está diciendo a la sociedad, lo vuelvo y lo repito lo que dije ahorita, el mensaje que le estamos dando a la sociedad con esos políticos ladrones y atracadores que tenemos, en su gran mayoría, no todos, es que acá pueden robar, acá pueden los ladrones robar, el político robar y no pasa nada, la justicia no funciona. Entonces todo el mundo sale con los bolsillos llenos, todo el mundo va y mata en la calle y roba un celular y no pasa nada. Es la misma historia en todos los escenarios. en ese campo yo quiero decir algo y agregar algo más patético. Reficar, 4.000 millones de dólares. Reficar. Salukov, Odebrecht, y sigue lista. Todas esas personas que hoy en día están libres o con medida de casa por cárcel son decisiones que tomaron o jueces o magistrados. Ahí no las tomó ni un policía, ni un gobernador, ni un alcalde. Jueces o magistrados. Vuelve y juega la justicia. Mire el caso del señor Emilio Tapia. Estando con medida de casa por cárcel, con permiso para hacerse hasta cirugías plásticas, volvió y metió otro golazo de 70.000 millones de pesos. El mismo descarado ampón este, y no pasa nada. Ahora quiere negociar, y como la norma permite que haya esa negociación, entonces nuestro señor Emilio Tapia luego negocia. Lo más triste es que lo manden para una institución militar o policial de sus anchas, y por Dios, no pasa nada. La verdad no sé cuándo el pueblo colombiano se va a amarrar los pantalones a elegir las personas que de verdad no representen lo mismo, no traigan lo mismo y se comprometan por nuestro país. Si algo nos tiene hastiados es la inseguridad, la impunidad y la completa corrupción. Yo estoy completamente de acuerdo, mi coronel. Eso es lo que nos está matando. Esos 3 puntos son los que nos están matando, y esa fue la controversia que tuve con... Tengo algo que decir con relación a la corrupción. Yo pienso que un país como Colombia, que siempre elige corruptos, no es víctima, es cómplice. Porque para que haya corruptos gobernando es porque algún otro corrupto dio un voto para que gobernara. Colombia pasó de víctima a ser cómplice de su propia destrucción. Para mí, Colombia está en el sitio que está gracias a su propia gente, porque no es posible que la gente allí se acueste y no tenga en cuenta que un juez de la Corte Suprema de Justicia
Mañana puede ser el hijo de él que lo puede mandar preso, mientras que el criminal sale libre a pasear y todo está bien. La corrupción de Colombia es en términos generales. Por eso estamos como estamos. No somos víctimas, somos cómplices, porque no es posible que tengan a un Roy Barrera gobernando siendo ya un reconocido atracador, como quien dice, a un Benedetti con todas las cosas malas que ha hecho y que se lo han tomado con bolsas de dinero. A Petro, las bolsitas de dinero no quieren decir nada. Entonces, Colombia es hoy, creo que lo que nos merecemos. Y si continuamos de esa manera, estaremos mucho peor. Todos. Buenas noches, Diana. Ok. Lo que usted dice es cierto, doña Nidia. Lo que sucede es, todo se basa en, no sabemos votar. Pero hay una cosa también que yo lo veo un poco inconveniente. No sabemos nunca quiénes son los candidatos para Senado, quiénes son los candidatos para representante. Entonces, ¿quién vota por esa gente? ¿Cómo eligen esa gente? ¿Cómo es la cosa de votos que dicen tantos votos por Centro Democrático, entonces van poniendo por listas? Yo creo que falta educar a la gente en cómo es que se elige a estos representantes. Diana, te quiero dar una Sí. preguntita. Ujú. Si tú Lo escucho. quisieras ser gobernadora y te quieras presentar en Colombia, tú sabes en este momento la norma que han hecho nuestros actuales políticos, ¿qué te permite a ti cuando de pronto una persona dice, ¿sabe qué? Yo no me quiero, Diana dice, ¿sabe qué? Yo no me quiero ir con ningún partido, me quiero ir independiente. ¿Tú sabes cuál es el proceso que tenemos ahora en nuestro país para eso? Que se dan por votos. Póngale cuidado, Diana. Esto es pequeñito el ejercicio. Y Ajá. excúseme que coloque su nombre de ejemplo. No está bien. Un día Diana define y decide que quiere irse de gobernadora del Valle del Cauca. Pero Diana dice, yo no me quiero ir con nadie, yo me quiero ir sola. Y yo estoy cumpliendo los requisitos que dice la Constitución, que es ser mayor de edad, no tener antecedentes penales ni policiales y poder ejercer el libre derecho al voto. Eso lo dice el artículo 72, Constitución Nacional. Perfecto, listo. Ya Diana. Entonces Diana va a la registraduría a registrarse. Cuando vaya le dicen, claro que sí, doña Diana, hágame un favor, doña Diana, ¿quién o qué partido le va a dar el aval? No, yo no me quiero ir con ninguno. Yo me quiero ir independiente. Ah, claro, doña Diana, usted lo puede hacer, pero para eso usted debe cumplir 3 requisitos. El primero, debe recoger 50.000 firmas que sean debidamente registradas, peritadas, avaladas y que hagan parte del censo electoral. 50.000. Para recoger usted 50.000 firmas, que una vez le hagan el colador y queden las 50.000, usted tiene que recoger mínimo 100.000. Y para recoger 100.000 firmas, no pagando por firma, sino pagando a quien salga a recogerlas. Y en el proceso se le pueden ir mal contados 50 millones de pesos. Cuando usted ya tiene la firma, las pasa y pasa 100.000. La registradora le dice, mire, de esas 100.000 le salieron 70.000 buenas, ya usted puede seguir el proceso. Ah, bueno, sí, inscríbame. No, un momentico. Segundo paso. ¿Cómo así? ¿Cuál es el segundo paso? Usted tiene que pagarnos una póliza de garantía, 185 millones. Entonces Diana dice, no, ¿cómo así? O sea, ya recogí la firma, me gasté una plata y ahora tengo que pagar. Sí, señora, si no, no puede, porque la norma lo dice así. Norma que hicieron, ¿quiénes? Los que están en el Congreso. Entonces Diana dice, pues metí un dedo, metí a la mano. Listo, tenga los 185. Inscríbame. O un momentico, queremos aclararle el tercer paso. Ay, ¿cuál es el tercer paso? Usted debe sacar, cuando ya le demos el permiso para que dé los avales y el proceso, el 3% del censo electoral. Si el censo electoral en el Valle en ese entonces fueron, póngale, 2 millones de personas, usted tiene que sacar 60.000 votos. Si saca 59.999, perdió las firmas, perdió la póliza y no pasó. Esa normatividad, ese cuello de botella, no lo hizo el militar, no lo hizo el ciudadano común, lo hizo nuestros políticos. O sea, o sí, Diana,
usted si se quiere ir al Congreso, debe buscar el aval. Es el tráfico de los avales. Si no, el otro paso es escabroso, difícil, dispendioso y muy costoso. ¿Hasta dónde hemos llegado para colocarle tantas talaqueras? Creemos que la pandemia y el paro va a traer consecuencias de tipo político a lo tradicionalista. Va a sacar cuentas de cobro. Pero la gran inconveniente o que se pueda presentar el gran riesgo es que nuestros jóvenes que van a votar pasionalmente. Cuando vemos a los jóvenes por desconocimiento de la historia, con estribillos como Uribe, Paraco, el pueblo está berraco, asumen de que hay un esquema de que ya es el malo y como tal el otro lado es el bueno. Y la verdad, desconocen el contexto y el entorno de lo que es la historia en nuestro país. Y esa pasionalidad los puede llevar a colocar en estos cargos, porque nos estamos preocupando más por presidente cuando el poder es el Congreso, y colocar en el Congreso a personas quizás peores, como los que ahí ahora mencionaron. Eso es lo que tenemos en nuestro país cuando una persona como Diana o Carlos o particular dice yo no quiero irme con ningún partido, quiero irme por firmas. Tiene que seguir todo eso. La verdad, hoy hablan listas abiertas o listas cerradas, que eso ya lo definen, eso se llama disciplina del partido, y son los que definen al respecto quiénes van a ser los candidatos. La lista cerrada gusta mucho más porque es el que más permita tener los votos y así va subiendo en lista los que están. Eso es muy pertinente de cada uno de los partidos colocar sus candidatos. En honor a la verdad, nosotros podemos tener esa información a partir del 10 de noviembre que empiezan las candidaturas. Metiéndonos o ingresando a la página de la registraduría, podemos empezar a tener de cada partido cuáles son los candidatos y sus hojas de vida porque son públicas y nosotros las podemos ver y empezar a conocer quién es cada de estas personas de acuerdo a lo que está en su hoja de vida. Pero yo creo que ahorita lo podemos hacer mucho mejor y lo que tú estabas diciendo y lo que hizo nuestra compañera que intervino ahorita. Todos tenemos acceso a poder mirar quiénes van a ser los gobernadores, quiénes van a ser los alcaldes, quiénes van a hacer absolutamente todo. Lo que pasa es que no nos tomamos el tiempo de mirar, no dice, ay, concejala, este me lo recomendaron, pues lo tacha uno y ya. La importancia de elegir bien en cada uno. Yo sí pienso que hoy en día sí vamos a tener todas las herramientas disponibles para elegir bien. Y si elegimos mal, ahí sí ya es culpa nuestra. En el Senado, que han utilizado de una manera irresponsable las comunicaciones para atentar, por ejemplo, contra la Policía Nacional como se vio desde el 28 de abril. Yo pienso que el tema de las comunicaciones es demasiado importante en este momento. Ese es mi aporte. Y tienes toda la razón, Julián. Es un tema supremamente importante. Máxime que tenemos unos medios de comunicación bastante románticos. Para varios medios de comunicación asesinan a un policía y el titular de ellos fallece o muere un policía o un militar. ¿Sabían ustedes que en Colombia este año llevamos ya más de 60 miembros de la fuerza pública asesinados vilmente? Eso es volver atrás. Y muchos medios de comunicación son tan románticos que cuando matan a un integrante de la guerrilla o lo dan de baja, perdón, en un procedimiento, el titular es asesinado. Asesinado desmovilizado tal, asesinado guerrillero tal. Pero cuando matan a un o asesinan a un integrante de la fuerza pública, falleció. Son románticos porque tienen, por no decir otra cosa, digo la palabra romántico, pero manejan unos intereses supremamente de pulpos económicos muy grandes. Y la verdad, sí, muchos medios de comunicación instrumentalizan a nuestros jóvenes e incendian a nuestro país. La verdad, no sé si los aquí presentes, algunos tuvieron muy claro y concreto lo que se vivió aquí en Cali como piloto de desestabilización de la democracia en nuestro país durante el paro. El tema aquí fue bastante complicado, bastante difícil,
En el sector donde yo vivo, Cali, en las 4 vertientes afectaron el norte, el oriente, el sur. Faltaba, perdón, el norte, el oriente y el occidente, faltaba el sur, que es acá hacia el sector donde yo vivo, se llama Ciudad Jardín. Y acá la comunidad fue la que prácticamente evitó que se afectara nuestro espacio. ¿Hasta dónde se tuvo que llegar para que estas circunstancias se dieran? Sí, comparto 100% lo que tú dices, Julián, y ante eso volvemos a lo mismo. Los únicos que tienen el poder de cambiar esferas, circunstancias y situaciones en nuestro país, desde la justicia para abajo, es el Congreso. Son los políticos que elegimos nosotros y que bien lo decía el señor que ingresó, que qué pena no le sé el nombre, bien lo decía, definitivamente hoy nos tenemos que dar a la tarea de mirar quién es quién, cada cual, de dónde viene, cómo viene, porque es que no nos podemos dar el lujo de seguir teniendo personas como las mencionadas y que todavía están ahí y siguen ahí. Y no solamente eso, una persona como Benedetti, que es supremamente descarado, atrevido y cínico. Y ahí está, honorable senador. Y es cierto, pero es que si nosotros tenemos un presidente corrupto, el que sea, el Congreso es demasiado manejable y usted y todos creo que sabemos más o menos cómo funciona el tema político. Entonces usted llega, si usted es el presidente, usted a todos los senadores, todos los representantes los compra con un presupuesto y todos le votan a favor de la ley de que él quiera. Entonces, a mí me parece muy peligroso tener un presidente corrupto. Mira, David, lo que pasa es que nuestro país es un tema de cultura bien particular. Mira, cuando uno va por primera vez a Estados Unidos, se encuentra con un primo y un primo le dice, ojo, si dice 80, es 80. Si dice stop o pare, es pare. Ojo, tengan consideración eso, porque si no, ¡pum!, le sale la sirena y el ticket. En nuestro país es bien particular, nuestra cultura, mire cómo es nuestra cultura, es bien particular. Va el ciudadano en el carro o en la moto y se pasa el semáforo en rojo. Apenas se lo pasa, llega la policía y le dice, señor, por favor, es tan amable, sus documentos. Te pasaste el semáforo en rojo, te voy a hacer un parte. El ciudadano común en nuestra cultura es, venga, mi agente, porfa, hombre, formas de solucionarlo. Tenemos 20.000 formas. Bueno, está bien, 50.000 formas para solucionar esta vaina. Entonces vienen dos disyuntivas. Digamos que la gente decide recibirle los 50.000, porque estoy hablando de cultura. Nuestro ciudadano se va para la casa y llega a la casa y tiene el descaro de decir, allá en la esquina me paró un policía más corrupto, torcido, porque para el ciudadano el cohecho solamente lo comete el que recibe, no el que da para el ciudadano. Pero viene la otra disyuntiva, que el policía no lo reciba y le haga el parte. Ese mismo ciudadano se va para la casa y le dice a la familia, allá en la esquina hay un policía que no sirve para nada, no colabora. Esa doble moral que tenemos nosotros, en donde necesitamos dos policías, uno para que ataque a los que son contrarios míos y otro para que defienda a los míos, o lo más patético, que nuestra mujer sea casta y pura, pero que la del vecino me lo dé. O sea, nuestra cultura en Colombia está en una metástasis gravísima, porque necesitamos regresar a los espacios de nuestras familias. Cuando doña Rocío, que en paz descanse, una mujer de cuarto primaria, mi mamá que se me murió hace 28 años, le llegué una vez con un bolígrafo y me dijo, ¿eso quién es? Le dije, mami, no sé. De pronto recogí el de mi vecino del pupitre y se verá garroteada. Cuando nosotros no tenemos esos espacios en familia como núcleo de toda una sociedad que nos permita ir formando ese niño, eh, yo recuerdo que en el año de 1985 tuve la oportunidad de ir a una escuela de policía que se llama Gonzalo Jiménez de Quesada, que queda en Cibaté. Y entrando a la escuela había un letrero grandísimo, una valla grandísima. Decía, educad al niño para que no tengáis que castigar al hombre. Es tan válido, es tan cierto. Nosotros sí tenemos que retroceder mucho en eso y llevar en estos campos a esos principios y a esos valores, porque es que bien lo decía, no sé si mi Homero de pronto está todavía ahí, y
y me puede ratificar o si me equivoco, no sé si era Vargas Lleras o Lleras Camargo, no sé si era Lleras Camargo o Lleras Restrepo, que decían, si queréis conocer la cultura de un país, conoce la policía, ahí convergen todas las instancias sociales. Es nuestra cultura, es lo que nos permite a nosotros definitivamente mostrarnos como sociedad. Nosotros debemos partir de lo mínimo para llegar a lo macro. Y en relación a lo del presidente, pues te quiero decir, mi querido David, es el Congreso el que apoya, así sea con mermelada o sin mermelada, el que apoya los proyectos o las situaciones, que genera las presiones, que genera, el Congreso maneja absolutamente todas las leyes que se dan en nuestro país, las que usted quiera, y usted no los ve a ellos legislando en favor de la seguridad, porque es que ahí no hay cómo, pero sí les encanta que haya recursos para hacer puentes, porque es que ahí sí hay de a dónde. Entonces es un tema bien particular. Debemos de cambiar un poco la óptica y mirar nuestras necesidades en realidad. Comparto 100%, me dejaste una enseñanza, impunidad, inseguridad y corrupción, lo que más nos está afectando. Mi coronel, yo no sé, ahorita en las circunstancias que están pasando, yo incluso, pues todos saben, mi postura siempre es, ahorita es muy uribista, ahorita me ha gustado mucho lo que está haciendo la senadora Paloma Valencia, especialmente la senadora María Fernanda Cabal, y creo que ella va con una fuerza tremenda al tema de lo que necesitamos, es darle ese respeto a la autoridad, por Dios, pero es que es muy preocupante el irrespeto que hay hacia cualquier persona, o sea que claramente aquí matan a un policía en Santander de Quilichao, mataron 12 a 2 civiles, ahí por la carretera también aquí del Antico de Santander lo mismo, o sea, dice uno por Dios, o sea, yo nunca he creído que hayan desmovilizados, porque es que la gente llama disidencia. Yo digo, no ha habido disidencias, para mí sigue siendo los mismos, que Santos nos amenazó con la guerra urbana y lo estamos viviendo. Entonces, mi preocupación es esa, o sea, ¿qué piensan ustedes desde la milicia? ¿Quién cree usted de los candidatos que se siente que de pronto tiene mayor esa capacidad de recuperar ese norte que necesitamos recuperar? No, la verdad es innegable el discurso que nos presenta María Fernanda Cabal. Es un discurso muy ajustado a la realidad que nos está pasando en el país. La vemos a ella muy enfocada al tema de recuperar el respeto a la institucionalidad y la seguridad. Para mí es la persona que yo veo en ese discurso más enfocada a esa línea. Eh, es obvio que se va a convertir en amenazas, de hecho ya debe estarse convirtiendo en amenaza para toda esta cantidad de fascinerosos y personas por ese talante que hay en nuestro país, que les llaman GAO, pero eso no es GAO, eso es FARC. FARC, ELN, Clan del Golfo, es la misma vaina, es el mismo cuento, tema narcotráfico, pero ya que tú estás acá en Cali también, Wilmer, sí, la verdad, créanme a los que están en este medio, nuestra ciudad de verdad se ve tan deteriorada, nuestra ciudad se ve tan afectada, se ve tan retrasada. Cali es la tercera ciudad de Colombia y Barranquilla ya le puso la pata. Barranquilla ya la sobrepasó en empoderamiento y en infraestructura. Barranquilla, con 1.200.000 habitantes y Cali con 2.500.000. Nuestra ciudad de verdad va para atrás. Y es el distrito de Agua Blanca en Cali el que nos está colocando alcalde, porque esa es otra que nos enseñó la pandemia y el paro. Afortunadamente creemos que los extractos 5 y 6 esta vez sí se van a pellizcar a votar, porque qué cosa que cuando uno los busca para que ejerzcan el derecho a elegir, no eligen, no les da pereza votar, porque están en zona de confort y porque no creen que no los va a afectar. Yo creo que ya están tomando conciencia el extracto 5 y 6, el estrato 5 y 6, y van a salir a votar y debemos de votar. Nosotros no podemos, de verdad, dejar de ejercer ese derecho de votar por las personas que consideremos de acuerdo a lo que nos decía Diana, y que estudiemos, que miremos quién es y que se conducten a lo que nosotros todos queremos, convivencia, tranquilidad, seguridad, y que de ahí parte absolutamente todo para un desarrollo económico de una sociedad.
Eso es lo que te decía, Wilmer. Yo lo que quería decir es que tienen que tomarnos en cuenta nosotros, los que estamos luchando para que el pueblo colombiano entienda, si no lo ha entendido todavía, del peligro que tenemos de que caigamos en el comunismo. Yo estuve 5 años con Chávez antes de 1 año ser presidente. Salimos a trabajar como trabajadores sociales de nuestra comunidad colombiana, a convencer a los colombianos el error que podían cometer si apoyaban a Chávez. Lamentablemente el populismo pudo más porque la mayoría de colombianos residentes en Venezuela eran gente de bajos recursos porque lo querían, porque ese país tenía mucho dinero, pero era una cultura que no era porque ellos no podían, sino porque vivían la vida loca. Y nosotros, los colombianos que trabajábamos, le decíamos a los colombianos, esto puede suceder en Colombia. A mí, yo estoy viendo como el pasado, sin ser bruja, el presente de Colombia. Aquí se nos puede ir de las manos Colombia porque esto es un proyecto transnacional. Me preocupa mucho y me ocupo. Entonces, yo no pertenezco al Centro Democrático, quise aislarme de los partidos políticos aquí porque empecé a trabajar con la labor social de los colombianos retornados que llegan en muy malas condiciones, pero viendo esto nos hemos reunido muchos colombos venezolanos retornados y hijos de colombianos, donde nosotros estamos viendo que se nos puede repetir la historia de Venezuela. Empiezan con la izquierda radical y después viene el comunismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Marta. Doña Marta, con relación al tema del populismo, y la verdad esa táctica de los mecanismos de las diferentes combinaciones de formas de lucha que estamos viendo en nuestro país, pues eso se está replicando para acá, doña Marta Barón. Es triste que no queramos ver eso, pero más triste que nuestros dirigentes no lo quieran ver. Cuando nosotros tenemos una persona como Piedad Córdoba, de verdad, lo que ha hecho, lo que sigue haciendo, en estos días entró a Colombia nuevamente por allá por la frontera con Cúcuta y no quería dejarse registrar. No quería que se dieran cuenta que había salido a saludar allá a este zángano de Maduro. Nosotros de verdad, si no vemos lo que está pasando hoy en Cuba, si no vemos lo de Nicaragua, si no vemos lo de Bolivia, si no estamos viendo lo de Venezuela, es absurdo. Uno se pone a ver los muchachos y los muchachos están en una posición encantada de un tema, de algo que nos incluyeron a nosotros hace años. Oiga, préstele atención. En 1985 en Colombia existía la CNG, Coordinadora Nacional Guerrillera. Ahí fluctuaban los 4 grupos guerrilleros más importantes de Colombia, que era el ELN, el EPL, la M19 y las FARC. Fuera de eso que estaba el Quintín Lame, el PRT. Y ellos se propusieron en una conferencia que hicieron para esa época, se propusieron 10 metas, porque ellos sí fueron claros en esa época. Dijeron, nosotros no nos vamos a tomar el poder por las armas, pero nosotros sí nos podemos tomar el poder con la democracia y la política participativa. Y se colocaron 10 metas, solamente voy a decir 2 o 3. La primera, se dijeron en esa época, tenemos que tomarnos la educación, y crearon FECODE. Y hoy en día la educación estatal la maneja FECODE completamente instrumentalizando a nuestros jóvenes a una tendencia marxista-leninista con la posición de Cuba y hoy en día lo que es Venezuela. Segundo, se propusieron tomarse y crear sindicatos, no solamente a nivel estatal, sino privado. Y tenemos los sindicatos, en donde los sindicatos en Colombia, la filosofía es pedir. No quedan ellos, sino que necesitan, y es un listado, a diferencia de lo que vemos en otros países. Pero la tercera, para no extenderme más preocupante,
en términos de inteligencia militar o policial hay dos términos a tener en consideración. Uno se llama infiltración y otro se llama penetración. Y ellos en el 85 dijeron, vamos a infiltrar y vamos a penetrar a la fuerza pública. ¿Qué es en términos de inteligencia penetrar? Cuando hay dos bandos, bando A o grupos, grupo A y grupo B, penetrar es cuando yo cojo el del grupo A, yo soy del grupo A, y cojo a uno del grupo B y empiezo a sacar la información sin que él se salga de allá. Eso es penetrar, saco información del contrincante mío. E infiltrar es cuando yo cojo uno de los míos del grupo A y lo mando para donde el grupo B. Ellos hicieron las dos cosas y ellos infiltraron para esa época en las escuelas de formación de oficiales cadetes que hoy en día son generales retirados y algunos activos al servicio de la guerrilla y al servicio del comunismo. Eso se lo propusieron y lo vienen cumpliendo. Y si no, dígame mentira, dígame mentiroso. Los tenemos en el Senado y nos lo dijo infinidad de veces el presidente Santos, que ellos no iban a llegar al Senado o al Congreso si no era mediante un proceso. Llegaron de una por 10 años y se van a envalentonar ahora que están con esas 16 curules que están pidiendo para ellos. Entonces sí, claro, es puro populismo. Tiene toda la razón, doña Marta. Y creo, y desde aquí, Nidia, es importante que con tus capacidades y con tus posibilidades y tus contactos y tu capacidad de gestión, nos acerquemos mucho más a quienes pueden hacerles el contrapeso desde el punto de vista político para que eso no vaya a suceder. Es absurdo que en Colombia nos vaya a pasar lo que estamos viviendo en el espejo en Venezuela, el país más rico de Latinoamérica, y hasta dónde llegó con pusilánimes como Chávez y ahora este señor Maduro. Completamente comparto con usted eso, doña Marta, y se nos está viendo mucho en territorio. Está creciendo el tema del populismo. Por lo menos quiero apoyar a Cabal porque la conozco y me gusta porque es lo que necesitamos. Y Uribe tiene que salir a la palestra. Uribe no sale a la palestra y dice, aquí estoy yo. Gracias y disculpe. Entonces, en el gobierno sí tenemos gente buena que está haciendo su labor. Solo que no se conocen, así como pasa con el presidente. Nadie sabe las cosas que el hombre ha hecho, pero sí ha hecho muchísimas cosas, pero que tenemos una prensa adversa que no van a publicar lo bueno, pero sí andan buscando todo lo que no es bueno. En honor a la verdad tenemos que ser muy claros en que esperamos mucho más. O yo a nivel personal esperaba mucho más de que se hiciera en este gobierno para recuperar tantas cosas que perdimos con el anterior gobierno. De pronto el tiempo no es el suficiente, se pudo haber quedado corto. Quienes vivimos el embate acá de ese paro a raíz de esa nefasta e inoportuna reforma tributaria que se propuso en esa época, pues nos dimos cuenta de que hay circunstancias y situaciones que era necesario tener en consideración. Pero hoy, indiscutiblemente, imparagitable, debemos de retomar el mundo de traerle a nuestro país una seguridad mucho más clara para nuestra gente, un equilibrio, mayores oportunidades para nuestros jóvenes. Claro que sí. Hace poco leía un meme en donde decían, qué cosa tan curiosa en Colombia. 25 años de edad no sirven porque no tengo experiencia. 55 son muy viejos, ya es muy viejo porque no sirvo por la vejez. Y 65 aún no me alcanza para tener la pensión. Entonces sí, claro, hay muchas cosas en nuestro país que requerimos y tenemos que prestarle atención a nuestros jóvenes, en apoyarlos con mayores oportunidades, en atacar indiscutiblemente la impunidad, reformando la justicia tan nefasta que tenemos, empezando por las altas cortes y, qué decir, del tema de corrupción en las altas esferas. Buena pregunta, David. Y qué cosa tan inoportuna. Voy a dejarlo ahí. Nosotros estamos en un proyecto
político que nos permita hacer trabajo en territorio para ver cómo nos va ahora acompañando a unos amigos a Cámara de Senado, a Presidencia, pero la verdad nuestro fin es las regionales y poderles servir desde territorio a nuestras ciudades, a nuestro país. Creemos que con los conocimientos, los contactos, las capacidades, las gestiones y los amigos, podemos llevar a cabo un proyecto piloto en municipio o en algún municipio en especial Como que sea de presentación para nuestro país. En eso estamos enfocados con la bendición de Dios y sabemos de que Él siempre está ahí. La presencia del coronel, a usted le agradezco que haya aceptado mi invitación. Muchas gracias. Igualmente a usted, doña Nidia, a todos los presentes, una de verdad feliz noche, que Dios les guarde y les prodiga los mejores parabienes. Y sinceramente, si nos toca dar la vida por nuestro país, estamos preparados para eso. Dios los bendiga.